Mientras duerme el corazón. Capítulo 6. Amanecer a la vida. Albert giró un poco la cabeza para posar la mirada en su joven esposa. Parecía nerviosa, pero no le resultó extraño. Al contrario, era de suponer que la joven se sintiera así. Necesitaba hablar con ella de un tema bastante importante, y hacerlo en un lugar como el zoológico le daría un toque menos dramático. Suponía que el parque de fauna y flora le traerían buenos recuerdos, memorias de cuando ella, Terry y él mismo habían concurrido en el Blue River pasando tan buenos momentos. Sí, pensó Albert para sí mismo. Había sido una buena idea citarla en el zoológico. Después de mucho meditar y corroborar que los datos proporcionados por George sobre la caída de la banda organizada que secuestraba a muchachas herederas eran totalmente certeros y fiables, había llegado a la conclusión de que lo que realmente le importaba era la felicidad de Candy. Ella añoraba las conversaciones con su querido Albert antes de que éste se convirtiera en su esposo. Desde que se habían casado, apenas había pasado tiempo con él, y mucho menos habían podido charlar con la confianza que siempre se habían tenido. Candy, rompió Albert el incómodo silencio tomando una mano de la muchacha entre las suyas. Apenas hemos podido hablar en todo este tiempo que llevamos casados. Es cierto, Albert. Es lo que estaba pensando hace unos momentos. Desde la boda, pareciera que la confianza que siempre nos hemos tenido se hubiera esfumado. Por nada del mundo quiero que te sientas mal, pequeña. La tranquilizó su marido con cariño. ¿Pequeña? ¿Me ha llamado pequeña de nuevo? Pensó Candy, totalmente confundida y extrañada. Desde que se convirtió en su esposa, Albert no había vuelto a llamarla así. Le notaba extraño. Nuevamente le pareció sentir ese lazo invisible que siempre la había unido a él. No podía negar que ese hecho llenaba su corazón de felicidad. Recuperar la relación que antes mantenía con Albert era algo que anhelaba con intensidad. No obstante, sabía que tenía que contarle el encuentro que tuvo con Terry antes de celebrarse la boda. Debido al alejamiento que se había producido entre ellos, aún no había tenido ocasión de hacerlo. Esperaba y rogaba que el haberle ocultado ese pequeño detalle no aumentara más el distanciamiento existente entre ellos. Albert, yo quiero contarte algo. Verás, no es que haya querido omitir lo que voy a decirte por propia voluntad. Es que no tuvimos tiempo de hablar después de la boda. Apenas te veía y no vi el momento de hacerlo. Candy, no quiero que pierdas la confianza en mí. Puedes contarme lo que quieras. Adelante, la animó su esposo para que se desahogara. Te escucho. Cuando termines de hablar, abordaremos otro tema que nos incumbe a los dos. Tratemos de recuperar la buena relación que siempre tuvimos. ¿De qué quieres hablar tú?, preguntó con curiosidad la joven. Tú primero. Después pasaremos al tema que quiero tratar contigo. Está bien. Realmente no sé por dónde empezar, Albert. Verás, unos 3 meses antes de que se celebrara la boda, Terry me escribió. Se interrumpió la muchacha para observar la reacción de su marido ante lo que acababa de exponer. Albert no parecía enojado. Muy al contrario,
le pareció percibir una ligera sonrisa. Animada por la reacción de éste, la joven continuó con su confesión. Era una carta muy breve. En ella me decía que las dudas que sintió en aquel tiempo le habían impedido ponerse en contacto antes conmigo. Y también... ¿Y también? La animó Albert a que continuara mientras la escuchaba con atención. Albert, Terry me hizo saber que nada había cambiado para él. Terry seguía enamorado de ti, afirmó con naturalidad el hombre. ¿Y qué pasó entonces? ¿Contestaste a su carta? Preguntó al momento, dando la impresión de que el tema no le afectaba en lo más mínimo. Sí, aceptó la joven bajando la mirada. Contesté a su carta. Posteriormente, volvió a escribirme, diciéndome que vendría aquí, a Chicago. Supongo entonces que os visteis, matizó Albert. La muchacha afirmó ligeramente con la cabeza. Yo... Lo siento, Albert. Tenía que verle antes de casarme contigo. Sería la última vez. Jamás volvería a ver a Terry. Y jamás volveré a ver a Terry. Sé que te lo tendría que haber contado antes, pero... Candy, ¿me ves ahora mismo como un esposo celoso o dolido? La enfermera lo miró confundida durante un largo instante, estudiando hasta el más mínimo detalle en la expresión del rostro de su marido. No había señales de ira, de enfado, de celos, de dolor. No, nada de eso. ¿A dónde querría ir a parar Albert? Con la pregunta que le había formulado. Sopesaba Candy sin apartar la mirada de su marido. No, contestó lacónicamente la muchacha. Pero no llego a comprender lo que quieres dar a entender, Albert. Candy, es muy sencillo. Después de haberme confesado tu encuentro con Terry, de la dramática escena vivida en la capilla el día de nuestra boda, de que tus sentimientos por él no hayan cambiado después de todos estos años, y de mi impasibilidad ante estos hechos, ¿qué puedes deducir de todo esto? La enfermera tenía una teoría, pero no se atrevía a exponérsela directamente a su marido. Por lo que veo, no te atreves a decir en voz alta lo que estás pensando. Entonces, déjame que te cuente un par de detalles. George, bajo mis órdenes, estuvo indagando sobre los pasados secuestros de las jóvenes herederas que tanto nos preocuparon en su momento. Gracias a Dios, la cúpula de la organización quedó desmantelada. Hace un par de días me confirmó que la mayoría de los integrantes de la banda también habían sido detenidos. ¡Oh, qué alivio!, resopló Candy sin poder evitarlo. Sí, es una excelente noticia. Aunque sin que tú lo supieras, para que no entraras en un estado de pánico, siempre has estado vigilada y protegida. Desde hace unos días, eso ya no es necesario. Pero vayamos a lo que nos interesa. Ese fue uno de los motivos para que termináramos casados. Siendo claros, fue el único motivo. Albert, musitó ella con un tono lastimero. Déjame que continúe, Candy. La interrumpió el hombre con una franca sonrisa. Como decía, ese fue el motivo por el que te viste obligada a casarte conmigo. Después de mucho meditarlo, y ahora, con más motivo por tu reciente confesión sobre los sentimientos de Terry hacia ti y los tuyos hacia él, he tomado la decisión de paralizar la anulación de la adopción. Es decir, seguirás siendo mi hija adoptiva. Pero...
balbuceó Candy sin dar crédito a lo que su marido acababa de decirla. Estamos casados, Albert. No sé mucho de leyes, pero creo que eso no sería lícito. Exacto, no sería lícito, confirmó su esposo, siempre y cuando permaneciéramos casados, arguyó él, guiñándola un ojo. Albert, ahora sí que no te entiendo, exclamó la joven confusa. Candy, he iniciado los trámites para que este matrimonio sea dado por nulo, dijo él tajante. ¿Qué? Exclamó la muchacha con el rostro pálido. Albert, lo siento. No pude. Creía que si me dabas más tiempo... Yo no quería hacerte daño. Es que yo nunca quise que... Y Terry... balbuceó atropelladamente Candy una frase con otra. Calma, Candy, la interrumpió su esposo. No tiene nada que ver con eso. Bueno, en cierta medida sí. Tranquila, yo te explico. Casarnos fue lo peor que pudimos hacer. Intentaba convencerme a mí mismo e igualmente a ti que con el tiempo acabaríamos amándonos como un hombre y una mujer deben amarse. Soy hombre, Candy. Si hubiera sentido el más mínimo deseo por ti, por pequeño que fuera, el matrimonio habría terminado consumándose. Sin embargo, me obligaba a mí mismo a sentir deseo por ti. No te sientas ofendida, Candy, y deja que continúe. Matizó Albert, al ver que la muchacha había bajado la cabeza un tanto avergonzada. Eres una mujer adulta ya, aparte de enfermera. La noche en que te besé y tú me apartaste fue cuando la idea de anular este matrimonio empezó a rondar por mi cabeza. Y no por tu rechazo, créeme. Si no me hubieras rechazado... Se interrumpió esta vez el hombre algo azorado. Me hubiera visto en un serio problema. Tras ese último comentario, después de interrumpirse, Candy centró toda su atención en su marido, al ver cómo nuevamente quedaba callado. ¿Por qué quedaste callado, Albert? ¿A qué te refieres con un problema? Verás, Candy, una mujer, a simple vista, no tiene ningún impedimento físico por el cual se la imposibilite a la hora de la unión con un hombre. En cambio, nosotros, los hombres... Creo que me entiendes, ¿verdad? Sí, lo entiendo, Albert, afirmó la enfermera ruborizada. Es por eso lo que te dije hace un momento, que si no me hubieras rechazado, tampoco hubiéramos podido consumar el matrimonio. Fue entonces cuando me di cuenta de que nuestro matrimonio había sido un error y que a causa de ello podríamos perder la gran amistad que siempre hemos tenido. Si no te lo dije antes, fue porque el tema de los secuestros aún no estaba resuelto y temía por ti. Una vez que George me confirmó de sus investigaciones y posteriormente yo lo corroboré, inicié los trámites junto al abogado de la familia para paralizar la cancelación de tu adopción. Todo esto es... no sé qué pensar, Albert. Realmente no hay mucho que pensar, pequeña. El que puedas llegar a ser feliz es una de mis prioridades en la vida. Como tu mejor amigo y tu padre adoptivo, puedo contribuir a que alcances esa meta. No obstante, permanecer casados hubiera pulverizado cualquier opción para que llegues a conseguir la felicidad, Candy. La enfermera no sabía qué contestarle a su actual esposo y padre adoptivo. La decisión que él había tomado la había cogido por sorpresa. Albert, siempre tan generoso, siempre intentando ayudar a los demás, y sin embargo, él
Ahora, su reputación y la del clan Arley también iban a quedar dañadas por la falsa moral y los convencionalismos sociales de la época, por no hablar de la suya propia. No obstante, estaba totalmente de acuerdo con él. El matrimonio había sido un error y había estado a punto de costarles la sincera relación de amistad que ambos mantenían. Cuando llegara la sentencia anulatoria del enlace, Candy nuevamente sería una mujer libre y quizás aún... No, he omitido mencionarle a Albert que en el encuentro con Terry, él me besó y yo correspondí al beso, pensó la muchacha. Tengo que ser sincera con él en todos los aspectos si quiero que la relación entre ambos vuelva a ser la misma que teníamos antes de la boda, concluyó la enfermera, armándose de valor para contarle a su marido esa pequeña omisión. Albert, prosiguió la joven sin atreverse a mirarle a la cara. Yo... Se vio interrumpida cuando la mano del hombre, colocada bajo su mentón, le alzó la cabeza para que lo mirara a la cara. Pequeña, no bajes la mirada. Estamos tratando de recuperar la buena relación y la confianza que antes nos teníamos. Mírame de frente. Puedes contarme lo que quieras, dijo Albert con ese tono de voz que tanto la tranquilizaba. Cuando Terry y yo nos vimos, él y yo, bueno, Terry me besó y yo correspondí a ese beso, confesó la joven sonrojada. Lo siento, Albert. Sé que te lo tenía que haber dicho antes, pero te sentía tan lejano a mí que... Candy, aún somos marido y mujer, pero ¿acaso me ves en estos momentos como un marido celoso?, exclamó el hombre con gestos aspaventosos, para terminar soltando una carcajada. La muchacha no pudo evitar también terminar riendo ante la dramatización de Albert, fingiendo ser un marido herido y celoso. Extrañaba tu risa y alegría, Candy, dijo tiernamente él, estrechándola entre sus brazos. Albert, sollozó la joven, al sentirse confiada y protegida en los brazos de su esposo, padre adoptivo y amigo. Y dime, pequeña, ¿qué piensas hacer en cuanto a Terry? ¿Le vas a buscar? No puedo imaginarme cómo debió de sentirse el día que irrumpió en la capilla. Aún recuerdo su mirada y la expresión de dolor en su cara cuando se dio cuenta de que era yo el hombre que iba a casarse contigo. Sus súplicas y sobre todo cuando se dejó caer de rodillas en el altar. Me di cuenta de que no estaba rogando. Creo que el dolor tan grande que sentía le impedía ponerse en pie. Terry es uno de mis mejores amigos. Espero tener la oportunidad de hablar con él y pedirle perdón. Terry, dijo la muchacha melancólicamente. No tengo valor para mirarle a la cara después del dolor tan grande que le causé. Además, tú y yo seguimos casados hasta que llegue la sentencia anulatoria. Puede pasar bastante tiempo. Por desgracia, la burocracia brilla por su lentitud, aceptó la enfermera con tristeza. Yo no voy a insistir. Quiero que tomes tus decisiones sin verte influenciada por nada. Sin embargo, me parece que... Dejémoslo así, Albert, le interrumpió la joven, viéndose incapaz de seguir hablando del actor. Si esa es tu decisión, yo la respetaré. Y ahora creo que deberíamos regresar ya a la casa. Llevamos más de 3 horas hablando aquí sin parar. Además, tenemos una ardua y peligrosa misión por delante.
comunicarle a la tía abuela Elroy nuestra decisión.